Muy buenas, volvemos en una nueva entrevista de Hagan Lío, donde os acercamos testimonios que brillan con luz propia a casa y que irradian optimismo, ya vais a ver en el día de hoy. Tenemos la suerte de contar hoy con Fray Javier Garza. Él es sacerdote, pertenece a la Orden de los Frailes Menores, a los capuchinos. Es de Monterrey, de México, y lo conoceréis seguro por su cuenta de Instagram, Fraifoto, que suma más de 200.000 seguidores. Y entonces en ella trata de mostrar la belleza de su vocación, pues publicando casi todos los días fotos, porque es un experto en fotografía, se ha ido haciendo con esto de las redes sociales y transmitir la fe, experto en fotografía, y luego reflexiones muy sugerentes sobre su vida, sobre su vocación. Fray Javier, bienvenido a Hagan Lío y gracias por aceptar esta entrevista. Hola, querido hermano, muchísimas gracias a todos ustedes por permitir también compartir un poco de mi testimonio, lo que Dios ha hecho conmigo, poderlo transmitir. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Siempre en el inicio de nuestras entrevistas, la primera parte es testimonial, ¿no? Entonces, Ah, la primera pregunta es clara. Que nos cuentes un poquito sobre tu infancia, tu juventud, y hay un momento clave, entiendo, que te ha cambiado también incluso la forma de vestir, el atuendo, que es cómo descubriste tu vocación. Porque si no me equivoco, llevabas una vida al principio, pues, no muy practicante, que digamos, y después, pues, Dios sale a tu encuentro y le dices que sí, y ahora fraile capuchino. Sí, les cuento un poquito. Cuando me preguntan acerca de mi vocación, yo siempre contesto y me gusta introducir mi testimonio diciendo que la vocación es algo que se me ha ido desvelando con muchísima paciencia, y con muchísima disponibilidad, ¿no? Y me exige a mi disposición al mismo tiempo. Bien, como decías, sí, yo crecí en una familia no religiosa, tuve una infancia nada practicante de la fe, ¿no? Mis padres nunca me educaron en la fe, pero tampoco, pero también es verdad que tampoco crecí con valores anticristianos, antihumanos, ¿no? Crecí en una familia que si bien no me enseñó valores cristianos, me enseñó valores muy humanos, o sea, crecí en una familia que me enseñó muchísimo acerca de la responsabilidad, el respeto, el valor a la vida. Soy el hijo mayor de cuatro, y sí, pues jamás en mi vida pensé ser religioso, mucho menos ser sacerdote. Fue hasta el momento en el que yo tenía 21 años, 21 para cumplir 22 años, cuando se me propuso ir a un retiro querigmático, ¿no? Era un retiro en el cual se hablaba de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, un retiro con muchísimos jóvenes, y me estaba siendo invitado por una amiga y por una prima mía, que más o menos ellas pues sí tenían contacto con la fe y sí practicaban un poco y eran miembros de grupos parroquiales y demás. Yo desconocía completamente este mundo. Eh, al principio me opuse a participar del encuentro porque era un encuentro de 3 días. Si yo no entendía nada de la fe, o sea, no comprendía, sabía lo básico que la religión católica y que tiene un líder y que hay iglesias y que hay sacerdotes, ¿no? Pero desconocía muchísimo todo el contexto de la fe. Y pues al final, vale, me di la oportunidad de asistir a este encuentro, y fue en ese encuentro, en la vivencia de esos 3 días, yo siempre digo que o yo iba con mucha disposición o los expositores fueron tan buenos que lograron su objetivo. En ese encuentro yo me di cuenta que yo quería practicar mi fe. O Ujú. sea, salí convencido de que había un Dios y que se llamaba Jesucristo. Y que si en mi vida, bueno, no era que no creyera en un Dios, o sea, sí creía en un Dios y sí tenía mis momentos de rezar en dificultades, pero no tenía un nombre mi Dios, ¿no? Entonces ahí le dieron nombre a lo que yo creía, y bueno, como me lo explicaron y como lo reflexioné en esos días, yo dije, quiero practicar mi fe, ¿no? Entonces salí con la convicción de que quería acercarme a la iglesia, de que quería hacer mis sacramentos, o sea, que quería practicar la fe. Y bueno, pues me acerqué a una parroquia, fui ahí, dije, pues ya estoy grande, yo sé que se bautizan de chiquitos y se hacen la primera comunión de niños y todo esto.
Entonces dije, pues no sé cómo será mi proceso. Yo tenía muchas inquietudes. Me acerqué, pues me dijeron que había plática de adultos, ¿verdad? Para los sacramentos y ujú, demás. Y hasta ahí mis padres no veían nada malo, ¿eh? O sea, mis ujú, papás tampoco se oponían a que yo practicara una fe. Ellos me veían que yo estaba, digamos, más interesado ahora, ¿no? Con la cuestión de la fe, de la comunidad, de la iglesia, del apostolado, inclusive, porque ujú. pues me hice amigo de jóvenes que sí eran practicantes y que estaban en grupos. Entonces, pues, viene toda la vida parroquial, ¿no? Entonces, pues bueno, me preparé todo un año para hacer mis sacramentos y en esa preparación, ¿no? Como a mitad más o menos del año, 4 o 5 meses, los jóvenes me invitaron a participar de una Eucaristía en un convento franciscano Ujú, capuchino. Y ujú, entonces, de hecho, es el convento en el que ahora vivo. Y eh, pues bueno, yo vine y se me descubrió otro mundo, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora no conocía nada de la vida religiosa. O sea, ya empezaba a conocer un poquito sobre la vivencia de la comunidad parroquial y demás. No tenía inquietud, de verdad que no me daba inquietud ser sacerdote. O sea, a pesar de que ya estaba empezando a ir a la iglesia y demás, no tenía para nada esta inquietud. Cuando vengo al convento, participo de la Eucaristía y conozco los frailes, pues bueno, se me abrió este otro mundo y siempre fui muy curioso, entonces ahí pregunté cómo, por qué San Francisco, reformas, yo mismo me fui con muchísima inquietud, empecé a buscar películas, libros acerca de la vida religiosa de San Francisco, Padre Pío, tuvo que ver ujú, muchísimo. Entonces, pues bueno, nace toda esta inquietud y pues para no hacer un cuento más largo, pues sí, al final, o sea, surge en mi corazón así repentinamente, sin planearlo, como cuando te enamoras, ¿no? Uno ujú, no planea y empieza a sentir todas estas emociones dentro y sí, se me viene a mi mente y a mi corazón bueno, y si yo me diera la oportunidad de vivir como ellos, ¿no? Si yo me diera la ujú, oportunidad. Pero ahí sí surge el temor. Para hacer los ujú, sacramentos, para ingresar, para todo eso, no. Pero cuando ujú, me pregunto esto en mi vida, ahí sí surge el temor, ahí sí surge el rechazo de mis padres, porque sí, o sea, todo estaba bien hasta que se manifestara esto. Y yo mismo sabía en mi interior que mis padres no iban a aceptarlo muy bien, ¿no? Ni mis ujú, hermanos tampoco, porque era un cambio de vida, pues sí, que implicaba todo, ¿no? Entonces, pues bueno, con temor y temblor, después de un tiempo de discernimiento, pues yo fui a contarles a mis padres los planes que tenía para mi vida, que era pues ingresar a un convento de ujú, frailes franciscanos capuchinos y que bueno, yo no sabía si iba a perseverar, yo no sabía si ujú, realmente era un llamado de Dios o toda esta emoción de un converso, de alguien que ujú, descubre otra cosa y entonces se emociona. ujú, Inclusive había frailes que me decían, pues es la emoción de un nuevo converso, a lo mejor no es vocación, ujú, a lo mejor no es, ¿no? Bueno, pues siempre fui muy aventado, o sea, nunca he sido, digamos, como dudoso, siempre he ujú, dicho, bueno, vale, vale, y ya. Entonces, eso me ayudó muchísimo a tomar la decisión. Con muchísimo temor, sí, con muchísimas dificultades en mi interior, sí, pero me llevó a impulsarme a decir, bueno, va. Y pues bueno, ingresé. Después de hacer mis sacramentos, hice mis sacramentos en Semana Santa del 2008, 2007 y en el 2008 ingresé al oh, convento. Ujú. increíble. Entonces fue muy rápido, fue muy rápido, fue muy Sí, rápido. sí. Inclusive yo mismo al inicio de mi proceso de formación inicial, yo mismo me preguntaba, híjole, ¿no será que debí de haber esperado un poco más de tiempo? No sé, no sé, muchas cosas, porque de verdad que yo les platico a mis hermanos saben de la Ujú, fraternidad,
con los que he vivido, que yo al inicio ni el credo me sabía, o Ujú. sea, dudaba para el credo, porque ya estaba en el proceso de formación inicial en el postulantado, y cuando decíamos el credo había partes que se me olvidaban, porque pues no tenía esta práctica. Cuando me ponían a colitar o a rezar la liturgia de las horas o demás, yo Ujú. desconocía todo este mundo. Entonces, yo sí, todas estas cosas que se me presentaban, sí eran para mí híjole, ¿no será que debí de haber practicado más la fe y luego ya ingresar? Ya. Pero bueno, aquí estoy, Sí. por gracia de Dios, y pues bueno, Dios me ha ido mostrando con muchísima paciencia, con muchísima exigencia de mi paciencia, ¿verdad? Me ha ido mostrando poco a poco este, su voluntad, y pues yo, por gracia de Él, le he ido respondiendo, ¿verdad? Algunas veces más generoso que otras, pero sí, le he ido respondiendo. Increíble testimonio. Me recuerda, Fray Javier, a la de los primeros cristianos, que claro, su conversión era de Ay, adultos y muchos de ellos, la sí, fe y luego la vida, la entrega de la vida, era todo unitario. Nosotros sí, ahora lo tenemos como ha ido desarrollándose todo, ¿no? Como que recibimos los sacramentos en un momento concreto de nuestra vida y después la primera comunión, después la confirmación. Entonces, es algo como dando pasitos pequeños que también la fe tiene que ir poco a poco claro, interiorizándose. Pero bueno, es un sí, y un sí sí, a la vida, ¿no? Y has claro, elegido ahora el camino de evangelizar a través de la belleza, cosa que, valga la redundancia, es muy bonito, ¿no? Entonces, tu vida sí. religiosa, de oración, de comunidad, de vivir la liturgia intensamente, es lo que quieres transmitir a través de las redes sociales. Y por otro lado, contrasta con el mundo actual, ¿no? Donde todo es inmediato, ajetreo, donde vamos de una parte a otra sin reflexionar Ujú. demasiado. Entonces, pararnos, atender a la belleza, pues abre un camino a la trascendencia, ¿no? Pues lo han dicho Sí. los últimos papas en repetidas ocasiones. Entonces, ¿crees que está como en el periodo que estamos de la historia es como una buena vía para acercar a Dios a mucha gente, la vida de la belleza? Sí, sin duda alguna, inclusive, o sea, la fotografía, la vida de la belleza, esta cosa surge inclusive en mi proceso de formación. No Mm. es que haya estudiado fotografía o ya supiera o yo ya tenía esta sensibilidad, sino que mismo dentro, para mí fue un llamado también. Te voy a platicar un poco así resumido. Ujú. Yo estaba en mi tercer año de formación, era novicio. El Ujú. noviciado es este tiempo en el cual nos preparamos para emitir los primeros votos. Y en ese tiempo yo estaba realmente en una crisis vocacional, en decir realmente si me voy de la orden o emito mis primeros votos, ¿no? Ujú. Realmente sí me sentía en crisis. Y ese tiempo también es un tiempo de muchísima espiritualidad, es un año completamente como de retiro. Nos mandan a vivir a un bosque, estamos viviendo en la casa de noviciado en un bosque, una casa bellísima, en medio de puros árboles y montañas. Entonces es bellísimo los paisajes y demás. Y había una pequeña cámara ahí, ¿no? Una cámara en la casa que nadie utilizaba, chiquitita, Kodak digital, sí, de las primeras, esas que se les metía el chip. Ujú. Y entonces yo empecé a utilizar en mis momentos de meditación, en el bosque, en las mañanas, en la noche, empecé a llevármela y empecé a hacer autorretratos, empecé a tomar fotos de amaneceres, de atardeceres, de mis signos, de los signos de mi Ujú. hábito, de los signos, pues, Ujú. franciscanos que había por ahí y demás. Entonces, lo hacía a escondidas, cabe destacar, porque no tenía el permiso de utilizarla, ¿no? No había Ujú. un permiso para utilizar. Los novicios simplemente tenían que agarrar la palabra de Dios o un rosario y demás e irse al bosque. Y yo agarré esto. Y bueno, al principio no tenía un sentido, pero mi formador vio un sentido en eso. Inclusive él imprimió las fotografías, me las mostró y me dijo que realmente eran buenas. Ujú. Y de verdad que cuando vi las fotografías, ahí, por eso digo que es una parte importante de mi vida, porque ahí descubrí mi identidad y mi pertenencia. Cuando yo realmente veo las fotografías, yo digo, esto soy yo, ¿no? Y en ese momento de crisis, ese momento así como pues de dificultad que estaba viviendo, y al ver las fotografías, de verdad que me confirmaron que era mi vida y que tenía que responder. Y respondí y profesé mis primeros votos, ¿no? Entonces, por eso es una parte bien importante en mi vida.
y sí, como dices, la sensibilidad, la belleza, claro que sí, o sea, es algo que en el mundo de hoy se ha perdido esta sensibilidad y que pues la misma iglesia nos invita a recobrarla, ¿no? Ujú. Entiendo que empezar en redes sociales a través de la fotografía fue como un paso natural, ¿no? De poder transmitir lo que estabas viviendo en ese momento, tu vocación, la belleza de todo eso que ibas captando, pues empezando por aquel retiro y luego pues claramente lo has continuado. Es como esto que veo yo, que veo que la creación llama a la trascendencia, voy a compartirlo. Y así Sí. entiendo que empezarías en las redes sociales. Sí, empecé así, después me ponen a trabajar, o sea, fui profundizando más porque después me ponen a trabajar en la pastoral vocacional. Ujú, Entonces, bueno, pues ya me fui dando cuenta que los jóvenes estaban en este continente digital, que había jóvenes en las redes sociales, que despertaba inquietud, que me mandaban mensajes y que tenía que responder, ¿no? Entonces, también las fotografías me fueron ayudando muchísimo a la promoción vocacional misma. ujú, Entonces, pues fue un paso tras otro paso, claro que sí, claro que sí. Ahora como sacerdote misma, las redes sociales me han ayudado a eso. Ha cambiado un poquito mi estar en este continente digital ahora como sacerdote y la pandemia ha tenido muchísimo que ver porque pues me he dedicado muchísimo a platicar con la gente a través de las redes ujú, sociales, a mandarles audios, a poder, no sé, hacerles una videollamada de 5 o 10 minutos, a preguntarles cómo están. Esto les sorprende muchísimo a las personas porque como que piensan que nunca voy a responder o piensan que no voy a ujú, contestar el mensaje y cuando lo hago a veces les pongo, ujú, hola, muchas gracias por tu mensaje, se sorprenden muchísimo y me lo ujú, hacen saber. Entonces, y yo creo que de lo que se trata ahorita con todo este tema de las redes sociales y demás, pues es de humanizar las redes sociales que a veces también eh, mm, pensamos que el mundo digital es como si fuera otra parte y se nos olvida que detrás de un perfil hay un corazón, detrás de un perfil hay ujú. una persona que siente y que al mismo tiempo busca compartir la vida. Entonces, sí, es difícil, claro que es difícil, porque exige tiempo, exige desgastarse, ¿no? Como le exigía a San Pío de Pietrelcina desgastarse la vida confesando 8 horas, 10 horas, ¿no? Entonces, pues también, claro, a veces yo me saturo de mensajes y de cosas y a veces les hago un live diciéndoles que, sorry, no he podido contestar mensajes, pero ahí Mm. vamos poco a poco, les voy a contestar. Entonces ha ido cambiando un poquito mi estar en el continente digital, pero fui agradecido, agradecido con todas las Mm. personas que puedo compartir a través de ese medio. Además, has creado el hashtag Orar en Red Sí. con el objetivo también que la red puede ser una ocasión de Ujú, rezar, ¿no? De cuando nos conectamos, ujú. pues no es puro cotilleo, que se diría aquí en España, de ver lo que ha hecho Claro. tal persona o tal otra, sino es una ocasión para lo que acaba de decir, para ver realmente una persona detrás de esa foto, detrás de ese vídeo, hay personas, que es lo, que es lo más importante que entonces, ¿podría explicarnos cómo surgió y cómo se puede rezar en Internet? Porque a veces es como una vía de escapada. Bueno, estoy agobiado con mi mundo y me meto ahí, me aíslo y me Ujú. olvido de todo lo que tengo alrededor. Precisamente a lo mejor puede ser una ocasión para conectar con gente que está lejos y que tiene nuestras mismas inquietudes, incluso nuestra misma fe. Sí, claro, claro. Surgió, fíjate, surgió especialmente en Twitter, Mm, eh, porque, bueno, se manejaba mucho más los hashtags por ahí. Entonces surgió de un momento en el cual yo estaba recibiendo muchísimos mensajes de oración, ¿no? A veces compartía yo, pues no sé, a veces compartía un momento en la liturgia de las horas o un momento. Entonces recibía tal cantidad de mensajes directos que era rezar por esto, rezar por el otro, rezar por el otro, necesidades de las personas. Y entonces surge así, dije, bueno, si hago un,
un hashtag donde la gente pueda manifestar su oración y poner ese hashtag, para mí me va a facilitar muchísimo poder encontrar las oraciones así, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues los jueves, había jueves que eran ante el Santísimo Sacramento, ya sea Ujú, adoración o hora santa, y entonces, bueno, pues ahí manifestaba todas las inquietudes, hacía el en vivo y iba leyendo todas las inquietudes de las personas. Después, con la pandemia, se incrementó muchísimo más por toda la cuestión que ya sabemos de ujú, ansiedad, depresión, miedo, angustia que despertó la pandemia. ujú, Y pues así ha ido surgiendo, se quedó ahí. Después me di cuenta que no existía el hashtag de orar en red. Me lo hicieron saber después algunas personas por ahí. ujú, No sé qué se metieron, que descubrieron que el hashtag original, pues el primerito ujú, publicado, había sido por mí. Entonces, pues bueno, así surgió orar ujú, en red y durante un tiempo sí fue muy fuerte en esa red social, en ujú, Twitter. ujú. ¿Y nos podría contar alguna anécdota de personas que se han acercado a Dios gracias a usted en el fondo es decir, bueno, la gente está en su casa, a lo mejor tiene inquietudes sobre la existencia de Dios o sobre si debería llevar una vida más cerca de Dios y, y cogen el móvil o entran a Instagram o a Twitter y le encuentran a usted, sobre todo los jóvenes. Es más fácil buscar ahí información que irse a la parroquia a preguntarle al Claro, párroco, es como algo demasiado complejo, ¿no? Entonces seguro que tiene, claro. llamarle anécdota es como minusvalorarlo, porque son vidas, son conversiones y, y a través de las redes sociales se puede hacer mucho bien. Sí, muchísimas, Mm, muchísimas, muchísimas anécdotas de personas que han encontrado un poquito de luz en medio de tanta oscuridad, personas que se han sentido muy, muy agradecidas por regalarles 5 minutos de mi día, por escucharlo simplemente, por personas que escuchan su nombre a través de mi oración, ¿no? A través de mi oración escuchan que las menciono y se llenan de luz, ¿no? Y que encuentran esperanza. Y es increíble porque eso es el milagro más grande para algunos, ¿no? Solamente el poder regalarles un poco de tu tiempo, ¿verdad? Y hay una anécdota que me conmueve muchísimo y que de verdad que sí, se ha sido grande. La anécdota esta era de una mamá que estaba en el hospital y pues estaba esperando pues la muerte de su hija porque no había esperanza ya. Y a través de un mensaje que vio en mi red social, pues me escribió y pues por obra de Dios yo estaba online en ese momento y yo le puse hola. Y entonces como que eso le sorprendió muchísimo porque no pensó que yo fuera a responder y me mandó audio en el momento. La persona pues estaba llorando, ¿no? Estaba un poquito, este, pues desgarrada, pero las palabras que me dijo me conmovieron muchísimo porque decía que a través de ese mensaje que yo publiqué, que ella estaba entendiendo lo que realmente significaba la vida y lo que significaba entregar la vida. Y entonces, que a pesar de todo el dolor que estaba sintiendo como madre, sentía un poquito de consuelo. Y eso para mí fue una cosa que pues todavía lo platico cuando me preguntan. Ese fue uno de los más fuertes, ¿no? buenísimo. Sí. Pues Fray Javier, hemos estado muy a gusto, la conversación ha sido muy amena. Agradecer pues su apoyo a Hagan Lío. También si nos puede dar algún consejillo para usted experto en las redes sociales, pues para llegar también a tanta gente como llega usted, a ver personas detrás de esos likes o de esos mensajes, porque a veces es difícil, ¿no? Uno se pone Sí. ahí a contestar o a trabajar y ve más, venga, pues una tarea detrás de otra que Sí. realmente a una persona que va quizás transformar su corazón gracias a este contenido.
Agradecerle por la entrevista y por habernos iluminado con sus palabras y, por supuesto, recomendamos a todo el mundo que le sigan en Twitter y en Instagram y pondremos abajo en la descripción pues sus redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir un poquito, como lo hago a través de mis redes sociales. Y pues bueno, la recomendación yo creo que es hacerse presente, háganse presente a través de ese continente digital, acompañen, ¿no? Desgasten un poquito de su tiempo y bueno, pues como bien les decía ahorita, teniendo en cuenta que son corazones los que hay detrás de los perfiles, ¿no? Pues independientemente de la creencia, independientemente de la dificultad que estén viviendo, pues son corazones que necesitan muchas veces ser escuchados o que necesitan compartir un poco. Seguiremos el consejo. Fray Javier, un fuerte abrazo al otro Gracias. lado del Muchas Atlántico. gracias, hermano. Muy Dios les bien. bendiga. Cuídense mucho. Saludo. Así bien.